Hola, soy César Bona y vengo a hablarte de cómo crear una educación basada en valores. Yo no quería ser maestro. Hice magisterio, hice filología inglesa, pero sin saber muy bien a dónde quería llegar, y al final la vida me llevó a donde todo empieza precisamente, que es la educación. La educación para mí es, o debería ser, las herramientas que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con el mundo en el que estamos. Entonces, claro, como maestro uno se pregunta cuál es el fin en sí de la educación. Y pensando ya no solo en los niños, sino también en los adultos, yo diría que la educación es dar herramientas para que crezcas, da igual que seas niño que adulto. Herramientas que faciliten tu desarrollo integral como ser humano, físico, intelectual, emocional y social. Muchas personas que lo lean o que lo escuchen, humanizar la educación puede sonar como redundante, ¿no? Y se preguntarán, ¿acaso no somos humanos o acaso la educación no está humanizada? Sin embargo, es un guiño para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que podemos mejorar en educación. La gratitud se da por hecha. El respeto en esta sociedad se da por hecha, ¿no? La tolerancia se da por hecha. No podemos dar por hechos ciertos valores que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Cuando alguien critica el hecho de que se eduque en valores, a mí sí me gustaría preguntarle ¿qué sociedad quieres? El conocimiento es muy importante, pero tenemos que ver de qué estamos compuestos para precisamente darnos estas herramientas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de humanizar la educación tenemos que hablar de cómo sacar nuestro máximo potencial, cómo valorar lo humano en el buen sentido de la palabra humano. No somos solamente un vaso que llenar, nuestro mundo es tremendamente rico y tenemos que saber cómo explotar lo que tenemos dentro. Una vez le pregunté a un niño de 10 años, Javi se llamaba, le digo, Javi, ¿para qué vas a la escuela? Y él se puso serio y dijo, pues yo voy a la escuela para que cuando sea mayor pueda tener un trabajo digno, para que tenga una casa, para que tenga un coche, y se me pusieron los pelos de punta. Estamos adultizando a la infancia y no nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, fijaos qué curioso que cuando yo le pregunto a muchísimos padres y madres ¿para qué te gustaría que tu hijo o que tu hija fuera a la escuela?, las respuestas son tremendamente diferentes, tienen siempre que ver con los valores humanos. Me cuentan, por ejemplo, dicen, me gustaría que supiera relacionarse con los demás, me gustaría que la gente dijera de él o de ella que es una persona educada, me gustaría que tuviera herramientas para socializar, me gustaría que cultivara su futuro lo mejor posible teniendo en cuenta que vive en sociedad. Esas son respuestas tremendamente bonitas. Educar no es crear seres empleables, es educar seres íntegros, que sepan comportarse cuando ven a otra persona, que sepan respetar el lugar donde viven, que sepan respetarse a ellos mismos. Por eso, cuando uno se pregunta ¿para qué está la escuela?, en la escuela tendrían que impartirse másteres de vida, ¿no? Darnos herramientas o estrategias para vivir, ya no lo mejor posible, sino para vivir. ¿Cómo se enseñan valores universales? Dándoles más peso del que se da. Muchas veces, y es como paradójico, las cosas más importantes de la vida están en lo transversal, en la educación. Y precisamente por estar en lo transversal, no encuentran tiempo ni espacio en las aulas. Creo que es clave hablar del amor, de la amistad, de la tolerancia, de la solidaridad, de la curiosidad, de la creatividad. Y aunque no se les pueda poner una nota, yo creo que es absolutamente esencial que encuentren ese tiempo en las aulas. Cuando hablamos de cómo tendría que ser un buen profesor, un buen maestro, el maestro me parece una palabra muy bonita, ¿no? Yo creo que un buen maestro, una buena maestra es alguien que inspira para la vida. Ni siquiera ha tenido que estudiar para eso, ¿no? Un maestro o una maestra indudablemente pueden marcar la vida de un niño. No solo marcamos con los contenidos que hemos logrado transmitir, marcamos con una pequeña frase, marcamos con un gesto, muchísimas veces sin darnos cuenta. Hemos de pensar que solo podemos exigir
aquello que nosotros les podemos dar. Entonces, tú no puedes pretender que una persona, un niño, incluso un adulto sea creativo si tú no eres creativo. Tú no le puedes pedir que sea curioso si tú no eres curioso. No puedes pretender que tenga respeto al medio ambiente si tú no lo tienes. Al final enseñamos con lo que somos y no con lo que transmitimos muchísimas veces, ¿no? Y yo pondría una analogía con una planta, que me parece especialmente bonito, ¿no? Cuando una planta crece hacia arriba, siempre antes ha crecido hacia abajo. Entonces, según cuán fuertes sean esas raíces, mejor soportará la planta las vicisitudes de la vida, ¿no? Las tormentas, los vientos. A un niño o una niña le pasa absolutamente igual. Cuanto más fuertes sean, cuanto mejores sean las herramientas y cuanto mejor sea el sustrato, eso nos atañe a nosotros, mejor van a crecer y mejor soportarán las vicisitudes de la vida. Cuando hablamos de educar, tenemos que pensar obviamente en la esencia de los niños, ¿no? de qué están hechos. Imaginación, ilusión, creatividad, curiosidad. Cualquier proyecto que realices, ya sea personal o profesional, si no tiene ilusión, muere. Imaginación es tan importante como la anterior. Tú no le puedes decir en una tutoría a un padre o una madre, es que tu hija tiene demasiada imaginación, porque es un don. Robert Sparman, un filósofo alemán, dijo: deberíamos institucionalizar la ingenuidad para que todo el mundo fuera haciéndose preguntas, ¿no? Y yo creo que podríamos darnos con un canto en los dientes si niños y niñas salieran con más preguntas que respuestas, pero preguntas que se hicieran ellos mismos. Creo que educar en el espíritu crítico es absolutamente fundamental. Y todo empieza por invitarlos a que se hagan preguntas. Uno tiene que estar muy seguro de sí mismo para dejarlos ser, para invitar a que todos se cuestionen todo, que cuestionen incluso lo que tú estás proponiendo. No, hay una frase de Ortega y Gasset que dice: cuando enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes. El error en el aprendizaje ha sido subestimado, bueno, mejor dicho, yo diría vilipendiado, ¿no? Porque se ha asociado muchísimas veces con un bolígrafo rojo o con algo que estaba mal. El error es una parte absolutamente esencial precisamente cuando queremos aprender. Ahora, siempre y cuando se asocie a la reflexión, porque si fallas y no lo revisas, entonces ya es fracaso. Si se queda ahí es fracaso, ¿no? Esa es la diferencia entre error y fracaso precisamente, ¿no? Pero es muy importante que entendamos que unido a reflexionar, eso hace que el aprendizaje sea posible. No podemos dar medallas a todos, por ejemplo, ¿no? Una carrera significa que uno va a quedar primero, otro va a quedar segundo, otro va a quedar tercero, y los niños, las niñas tienen que entender precisamente que tiene que luchar por llegar a, y si no llega, tiene que entender la frustración. Tienes que caerte para levantarte, tienes que hacerlo mal para volver a hacerlo un poco mejor. La frustración es parte de ese aprendizaje. O sea, si no te frustras es imposible que mejores. Hay una frase que me hace, bueno, no sé si decir gracia, sí que me preocupa un poco, ¿no? Y es esta que dice: si quieres, puedes. No siempre puedes. Si quieres, puedes probar, ¿no? Probar a ver si lo intentas. Y si no te sale, si quieres, puedes probar otras estrategias. Y si quieres, puedes probar esforzarte más. Hemos llegado a un punto en el que parece que todo es sencillo, pero no, absolutamente todo cuesta. Y cuando uno está aprendiendo, por muy talentoso que sea, el esfuerzo es imprescindible, el compromiso es tan imprescindible como el esfuerzo. Hay una frase de Pasteur que dice: no le evitéis las dificultades a vuestros hijos, ¿no? Invitadlos a superarlas. Yo creo que es el reto que tenemos. No podemos darles todo hecho. De hecho, en educación y en el aprendizaje, el que te den las cosas mascadas, yo creo que no hay nada más aburrido que eso, ¿no? Es importante proponerse retos y si fallas, volver a intentarlo. Cuando pienso en educación en valores, pienso en una frase de Jacinto Benavente. Dijo: con cada niño nace la humanidad. Y me parece tremendamente bonito y necesario que entendamos lo que eso significa, ¿no? Obviamente, si en algo hay que tener esperanza es en la educación. Mucha gente dice que las escuelas son el reflejo de la sociedad, pero yo tengo la firme convicción de que desde las escuelas se puede cambiar la sociedad. Tenemos unos cuantos retos en la sociedad y esto va unido a la educación. Polarización, egoísmo, individualidad, desconexión con la naturaleza. Ahora mismo, una persona que opina diferente a ti parece que va contra ti, y esto se arregla con la educación. Tenemos que hacer entender a la gente que cuando alguien opina como tú, puede crecer o tu ego o tus certezas, pero realmente cuando alguien opina diferente a ti,
cuando creces, porque ves distintas perspectivas, ¿no? La sociedad necesita diálogo, la sociedad necesita gente que participe, necesita entender que los niños y las niñas no son los adultos del futuro, sino que son los habitantes del presente, y que es ahora cuando se los puede escuchar. Necesitamos precisamente mucha más escucha, necesitamos acercarnos mucho más los unos a los otros. Obviamente hay unas cuantas estrategias para educar de una forma humanista. Para mí, y es tremendamente sencillo, yo creo que todo se resumiría en conectar. Es uno de los verbos más bonitos que me vienen en la mente, ¿no? Uno conecta con el niño que fue y que sigue siendo, para entender la vida con muchos más matices. Uno conecta consigo mismo y entiende mejor sus emociones. Uno conecta con las personas que le rodean y entonces entiende muchas cosas de la vida. Y uno conecta con el mundo en el que vive y se da cuenta de dónde viene y hacia dónde va. Nuestro fin es conectar y tenemos un bonito reto en educación, que es dar las herramientas y las estrategias para conseguirlo.